Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que nos acompañan en este hermoso día. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en su programa de Cristo y punto. Su servidora de este lado, Verónica Gil, y del otro lado, su hermano Carlos Daniel Van der Horst. Bien, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo vencer el miedo con la palabra de Dios? Y una persona que escuche ese tema y quizás se ha de preguntar, ¿pero qué es el miedo? El miedo es una emoción que natural de supervivencia, que nos ayuda a sobrevivir, que activa lo que es la amígdala cerebral, que es la que nos mantiene en alerta y que nos ayuda a estar preparados, si se puede decir. Díganos algo de esto. Sí, ahí mismo en ese concepto de mi hermana Verónica, de la amígdala cerebral, cuya función es detectar la amenaza. Aumenta la adrenalina, nuestro corazón se acelera. Esa es la definición del miedo, psicológicamente. Ahora, espiritualmente, el miedo nace del inicio de la creación de Adán y Eva. Pero hay algo que quiero interactuar, que es muy importante. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 7? La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo le estaba dando un mensaje a Timoteo, diciéndole, óyeme, cuando el miedo viene a ti, tú tienes que utilizar las herramientas que Dios te ha dado y que yo te he enseñado. Utilízala correctamente y ataca el miedo. Tú tienes que enfrentarte al miedo. No permite que el miedo te domine. Amén. Sí, y posiblemente como que nos preguntamos al escuchar estos argumentos pero ¿de dónde proviene el miedo? Entonces, usted mencionó como que topó en lo que es el Génesis y realmente el miedo entra en escena cuando el hombre desobedece a Dios. Entonces, cuando desobedece a Dios, que está en Génesis, su capítulo 3, versículo 10, escuchen lo que nos dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿De dónde proviene el miedo? El miedo proviene desde la desobediencia. Desde que el hombre pecó, ahí entró el miedo en escena. O sea, y como usted mencionaba en el versículo clave, y que es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces nos lleva a la pregunta de ¿por qué entonces el miedo puede dominar nuestros pensamientos? Amén. Respondiendo a esa pregunta, la neurociencia llama a esto rumiación mental, que es el hábito de repetir pensamientos negativos constantemente. Cuando una persona se alimenta constantemente con esos pensamientos negativos, el cortisol, que son las hormonas del estrés, aumenta la ansiedad y aumenta un sinnúmero de situaciones en nuestro cuerpo. Ahora bien, la Biblia nos enseña a romper esta cadena con oración y ruego delante de su presencia. Amén. Uh-huh. Quiero compartir una historia muy importante que ha sido de bendición para mí, que es de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se negaron de adorar a otros dioses y el rey Nabucodonosor intentó de tirarlo, de acabar con su vida en el horno de fuego. Estos hombres de Dios, ellos se enfrentaron al miedo, pero ellos no permitieron que el miedo domine sus pensamientos, domine sus creencias. Ellos estaban confiados en lo que Dios podía hacer y lo que no podía hacer. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por lo que ellos creen, sin permitir que el miedo lo domine a ellos. Esto es una enseñanza que el Señor nos da, que cuando nosotros nos capacitamos en su palabra y en oración, y utilizamos también las herramientas espirituales que dice Efesios capítulo 6, el miedo
no puede tomar el dominio y el control de nuestra vida. Y en cuanto a no Daniel, sino Sadrach, Mesach y Abednego, porque Daniel no estaba, ¿ellos se habían enfrentado con el miedo o sintieron miedo? Ellos se enfrentaron con el miedo. El miedo se enfrentó con ellos, pero ellos estaban listos, capacitados espiritualmente para enfrentar el miedo. Porque si ellos tuvieran miedo, yo creo que ellos no iban a desafiar al rey Nabucodonosor. Yo creo que voy a discrepar un poco con usted, porque es que no era que no sintieran miedo. Yo creo que sí sintieron miedo. No es que no se enfrentaron, porque cuando hablamos de enfrentar es que como que el miedo, estuviera como externo. Ellos habían sentido miedo. Ahora, claro de no entregarle el control, exacto, es otra cosa, ¿entiendes? Entonces, ellos sí sintieron miedo y no se dejaron dominar por el miedo, que esa es la parte cuando el miedo llega a un extremo donde domina nuestras emociones, domina nuestras acciones, domina todo lo que hacemos. Ahí es cuando el miedo domina nuestra vida. Excelente. Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ellos fueron seres humanos igual que nosotros. ¿Me entiendes? A ellos se le activaron su amígdala cerebral. ¿Me entiendes? Y óyeme, y ellos vieron la amenaza que había. Pero había algo muy importante y lo acabo de mencionar, que cuando tú tienes la palabra de Dios bien sellada, como dicen los proverbios, oye, escribe la palabra del Señor en tu mente, en tu corazón, en la tabla de tu corazón. Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, siempre la fe va a ganar al miedo. Siempre la fe en Dios va a ser superior que al miedo. Y esto también, hablando del miedo, podemos ver como que el miedo muchas veces también puede, si se puede decir, no evitar, cuando dejamos que el miedo nos domine, podemos no cumplir los propósitos de Dios. Amén. De esto me acuerda al pueblo de Israel. Dios tenía planes maravillosos con Israel en la tierra de Canaán. O sea, con la generación que salió de Egipto y que estaba pasando por el desierto, Dios quería que ellos entraran a la tierra de Canaán. Entonces, ellos, por el miedo, por el argumento que dieron los 10, porque eran 12 espías que fueron a investigar, a ver, a inspeccionar la tierra de Canaán. Y 10 de ellos vinieron con argumentos negativos, envueltos en miedo, si se puede decir, con argumentos negativos de que no, que hay gigantes, que en pocas palabras, ustedes no van a poder. Así que exacto, nosotros somos como langostas delante de ellos y no. Entonces, y es ahí donde podemos ver como el miedo en acción. Y donde por causa de 10 testimonios, 10 personas con miedos, sin confiar en Dios, porque es que estas 10 personas habían visto el Mar Rojo abrir. Amén. Estas 10 personas habían visto las 10 plagas. Estas personas habían visto, veían la columna de nube y la columna de noche. O sea, ellos estaban debajo de esas columnas. Amén. Disfrutaban del maná cada día. Estas personas veían la gloria del Señor. Y para que veas cómo el miedo puede en muchas ocasiones como evitarnos a lograr cosas mayores en el Señor, ahí lo podemos ver claramente. Influyeron, pues ellos llenos de temor, influyeron temor en el pueblo. Y el pueblo se dejó llevar. Por ende, no pudieron entrar. Duraron 40 años en el desierto y aún así no pudieron entrar, no pudieron disfrutar de las cosas maravillosas que Dios tenía para cada uno de ellos. Los únicos que pudieron entrar son los que vencieron el miedo, que fueron Josué y Caleb. Amén. Ahí mismo quiero comentar algo muy interesante, Verónica. Dios diseñó al pueblo de Israel que ese proceso que ellos pasaron en el desierto cuando salieron de Egipto, ese propósito fue diseñado para que dure semanas o meses. Yo estaba investigando Egipto, la distancia que hay de Egipto a la tierra de Canaán es aproximadamente, se toma a pies 11 a 40 días aproximadamente, dependiendo del viaje. Dios diseñó eso para ellos, pero lamentablemente por ello temer, por ello quitar su enfoque de Dios, ellos duraron 40 años en el desierto. Por entregar el control al miedo. Amén, así es. Oyente que me escucha, Dios diseñó, si Dios permite que tú pases por un proceso
ese proceso tiene límite. Dios no diseñó un proceso para que tú dures decenas de años pasando ese proceso. Dios quiere llevarte a cosas mayores. Dios quiere llevarte a lo que Él diseñó para ti. Y lamentablemente, por eso que muchos hombres del pueblo de Israel no vieron la promesa del Señor. Creo Amén. que aquí el término, o sea, que aplicaría sería que Dios no diseñó el proceso para que murieras en ella. Amén. O sea, Dios lo diseñó. Si Él lo diseñó y permitió que tú estés pasando por eso, es porque tú lo vas a lograr. Entonces, mientras usted mencionaba eso, me acordaba de una anécdota que yo leía anoche y era el libro de una sola página, donde un hombre termina sus días, muere y llega delante del Señor y como que va entusiasmado donde Dios, para que Dios le enseñe, le muestre las hazañas que él había hecho. Y Dios tenía un libro grande, muy hermoso, pero él veía que había varias páginas en blanco y una sola que estaba marcada. Y esa única página que estaba marcada era lo único que él pudo hacer, que él se dispuso a hacer. Las otras cosas que Dios tenía para él, que Dios le había dado herramientas para que él lograra, él no las hizo. Muchas veces posiblemente por causa de miedo. Y esta historia nosotros la podemos connotar a nuestra vida. Muchas veces Dios prepara cosas, tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, pero por el temor, por el miedo, nosotros no logramos las cosas. Y hablando de miedo, me acuerda de una noche que estaba orando al Señor de madrugada en la sala, todo oscuro, y tuve como una pequeña visión en donde el enemigo me había amenazado, me estaba amenazando. Y cuando yo desperté como con un miedo. Yo estaba casi llorando. Yo estaba, si se puede decir, llorando. Yo estaba mala. Y luego como que llegó a mi mente y caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Amén. Y eso fue como si fuera un refrigerio para mi alma en ese momento, porque yo, o sea, era tan intenso el miedo que sentía que podía palparlo, si se puede decir. Pero la palabra del Señor, ese versículo, esa pildorita, si se puede decir, como que bajó el break del miedo. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentamos el miedo cuando aparece? Amén, excelente pregunta. Quiero iniciar con Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero mencionar a mi tocayo Daniel. Realmente admiro mucho la historia de Daniel porque se guardó para Dios. Daniel pasó un proceso con sus compañeros políticos, gobernadores y sátrapas, que ellos le cogieron envidia porque Daniel tenía un espíritu superior a ellos. Daniel era más inteligente que ellos, era más sabio que ellos, y Daniel tenía una capacidad de revelar visiones mejor que ellos. Pero esos compañeros de Daniel le pusieron una trampa para que Daniel dejara a su Dios y también quizá para que dejara el cargo. ¿Y qué fue? Y lamentablemente Daniel, quiero adelantar la historia, lamentablemente Daniel fue decretado que tenía que ser lanzado al foso de los leones. Pero hay algo interesante, Daniel no dejó de orar. Daniel no dejó de utilizar las armaduras espirituales que menciona aquí en Efesios. Daniel se mantuvo firme porque él sabía en él con quién él confiaba. Pero hay algo interesante que me llama la atención, que es esas tres armaduras que Daniel tenía. Número 1, que es la oración. Daniel no permitió que el miedo cambiara sus hábitos espirituales. Número 2, la fe, que es el escudo de la fe. Daniel creyó que Dios podía librarlo, pero aún si él no lo hacía, Dios sigue siendo fiel. No iba a fiel. dejar de confiar Amén. en Dios. Y tercero, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Daniel la tenía. Esa paz
que nosotros los seres humanos no podemos entender cuando pasamos por momentos difíciles, momentos de angustia, pero esa paz que viene de lo más alto, a veces la necesitamos, como Daniel la tuvo. Y a mí me gusta el final de esta historia, que cuando el rey Darío fue a ver a su amigo Daniel, y él le dijo, tu Dios te ha podido librar de los leones. Y él le dijo, sí, mi rey, mi Dios me ha podido librar de los leones. Aquí vemos este gran testimonio, cómo el Señor hizo esta obra en Daniel. Así Él la puede hacer contigo, oyente que nos escucha. Así como el Señor libró a Daniel de los fosos de los leones, así mismo Dios te puede librar. Claro, y mientras usted mencionaba lo de paz, me llegaba a la mente Filipenses 4, su capítulo 6 y 7, que en su capítulo 4, versículo 6 y 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. ¿Con acción de qué? De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos al miedo cuando nos aparece? Cuando estamos ante una situación que se nos va de la mano, que ya no tenemos el control de ello. Es presentándole con oración, ruego, nuestras peticiones delante del Señor. Y Él, siendo un Dios todo omnipotente, llenará nuestros corazones de paz. Y no solamente hablándole, porque muchas veces nosotros estamos en la sala de espera, pero estamos desesperados. Entonces, cuando menciona gracia, tú se lo has mencionado. Ahora dale gracias, descansa, porque ya Él tiene el control de todo eso. Y también me acuerda en Isaías, su capítulo 41, versículo 10, que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Cómo lo podemos vencer? Confiando en Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo desgarra en nosotros, desgarra la confianza que tenemos en Dios. El miedo, es para supervivencia, pero en extremo, cuando nosotros le entregamos el control al miedo, ahí está lo malo del asunto, y que es donde nosotros ya empezamos a dejar de confiar en Dios y empezamos a entrar en, abre la puerta de la ansiedad. O sea, abre un sinnúmero de situaciones en nuestras vidas que nosotros a cada instante vivimos como que en alerta. A cada instante vivimos como que, espérate. Y que muchas veces cohibidos también. Tenemos grandes capacidades, pero por causa de esta pequeña emoción, muchas veces no logramos grandes cosas. Así es. Quiero añadir algo, que es lo siguiente. En la Biblia hay aproximadamente 365 versículos que dicen no temas. Aquí el Señor nos hace una gran enseñanza, que es lo siguiente. Y a mí me da mucha curiosidad, porque un año tiene 365 días. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te dice a ti cada día, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo tengo el dominio y el control del diagnóstico que te dieron. No temas, porque yo voy a pelear por ti, en la justicia, donde sea. Como aquí dice en la palabra del Señor, en Josué capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como yo estuve con Moisés, así estaré contigo desde ahora y para siempre. Aleluya. Esto fue Dios hablándole a Josué. Josué, levántate y resplandece, coge fuerza, amén, coge poder, y yo quiero que tú tengas la confianza de que yo estoy contigo. Amén. Y a mí me llama tanto la atención este versículo, porque hay a veces que nos sentimos tan oprimidos y tan negativos y permitimos que esos pensamientos negativos lleguen a nuestra mente y corazón. Pero también tenemos que utilizar la palabra de Dios como defensa.
que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Mientras usted mencionaba eso de los 300, las cuántas veces Sí. que menciona la Biblia el no temas, me acordaba de que, o sea, llegaba a mi mente, wow, o sea, realmente Dios sabe que nosotros, Dios está al tanto de que nosotros Amén. de vez en cuando pasamos por nuestro momento de miedo y nuestro momento de temor. Eso no ha venido nuevo, eso está desde siempre, desde que pecó, Así como, es. como dijimos al principio, desde que entró desde que el hombre desobedeció. Dios está al tanto de eso. O sea, Dios no nos dice, quita el miedo, no, vénselo. Amén. Porque está ahí, ok, ya está incrustado en ti. Ahora, vénselo. Amén. Él no, o sea, él no hace caso omiso de que no está, no, está ahí. Vénselo. Tú puedes. Pero, y esta palabrita pequeña, vénselo, tú puedes, me acuerda como, o sea, me obliga a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la palabra de Dios para vencer el miedo? Amén. Quiero definir qué es la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro que nos permite aprender, cambiar hábitos y transformar nuestra manera de pensar. La palabra del Señor juega un papel muy importante porque nos da la capacidad de vencer el miedo. En su palabra encontramos respuesta para cada situación que podemos encontrar. Amén. Yo quiero mencionar algunos apuntes que yo tengo aquí preparado, que dice así: el enemigo te dice, tú no podrás, pero Dios te dice, todo lo puedo en Cristo. El miedo te dice, estás solo, pero Dios te dice, yo estoy contigo. El miedo dice, vas a fracasar, pero Dios te dice, yo nunca te dejaré. Aunque pase lo que pase, yo nunca te dejaré. Dice la palabra del Señor en Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Interesante. Eso me lleva a Romanos, su capítulo 10, versículo 17, que nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos enfrentarlo ante si se puede decir, no enemigo, ante este compañero de vida? La palabra del Señor, que es que lo mantiene en control. Vamos a sentir miedo, sentimos miedo cada rato, de vez en cuando, claro que sí, pero no podemos entregarle el control de nuestras decisiones al miedo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencerlo? Con la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos vencerlo? Meditando siempre en la palabra del Señor. Y era como decía ahorita sobre el testimonio. Si no tuviera, o sea, si no leyera la palabra del Señor, si no oyera sobre la palabra del Señor, ¿cómo iba a poder vencer ese momento de ansiedad? ¿Cómo iba a poder vencer ese momento de miedo? Entonces, muchas veces nosotros pasamos por circunstancias donde la palabra de Dios es como un refrigerio para nuestra vida. Es como un stop, descansa, tranquila, relájate. Y ya casi ya para terminar, ¿cuál sería qué usted le podría decir a este hermoso público? Amén. Quiero compartir un testimonio que me ha ayudado bastante. Yo estaba en un campamento de la iglesia donde voy actualmente, y hay algo que mi pastor dijo, una pregunta: ¿por qué temer si Jesús ora por mí? ¿Por qué temer si la persona más importante del universo ora por mí? Aleluya. Y dice la palabra del Señor en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y de quién he de atemorizarme? Óyeme, si la persona más importante, que es el Señor, y ese es sumamente todopoderoso, ¿por qué tú temes? Utiliza las herramientas que Él te ha dado en Efesios capítulo 6. Utilízala correctamente. Y como dice el proverbio, y escríbela en la tabla de tu corazón, y tú verás el poder de Dios en tu vida. Tú verás que el Señor
va a solucionar todas las situaciones que tú estés pasando. Y ya para terminar, en Josué capítulo 1, verso 8, dice, medita de día y de noche la escritura y todo lo que tú hagas va a prosperar, dice el Señor. Si tú lo haces a pies de la letra, como yo lo puse en mi mandato. Y esa es la enseñanza que el Señor nos deja. Confiemos en Dios y utilicemos las armaduras espirituales que Él nos ha dejado. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer si Jesús está en nuestra barca? Amén. Y si Él está durmiendo, es porque, aunque haya tormentas, y Él está durmiendo, es porque todo va a estar bien. Aunque nosotros veamos que nos estemos casi hundiendo, Jesús está durmiendo en la barca. Amén. Todo va a estar bien. Entonces, el miedo es una emoción real, pero no tiene que gobernar nuestra vida. Cuando el temor llega, no se vence con fuerza humana, sino con la verdad de Dios. Su palabra fortalece la fe, y donde hay fe, el miedo pierde poder. Dios no promete ausencia de problemas, pero sí su presencia en medio de ellos. Y cuando Él está contigo, no hay temor que pueda vencerte. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo? Con la palabra de Dios. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy y poder escuchar este hermoso tema. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.